justo en este video me dejaron en comentarios que hiciera un reconstruyendo fichando única y exclusivamente mexicanos, y ese día ha llegado. Vamos a reconstruir al peor equipo de Inglaterra. ¿Cuántas temporadas serán necesarias para conseguir la Champions? Bueno, eso es lo que vamos a averiguar en este episodio. Cómo se desarrollan estos señores que en su mayoría están ya un poco adulticos. Bueno, hay que tener en cuenta que los podemos encontrar casi todos gratis. Poderoso like, suscríbanse y vamos a darle inicio a esto porque hay trabajo por hacer. De fondo les voy a dejar la plantilla inicial de este equipo, pero no creo que estén muy interesados en ella. Vamos allá. Muy bien, aquí tenemos nuestra lista de deseos para este episodio. Espero que en la intro haya quedado todo claro. Algunos no hemos terminado de revisarlos, como este por ejemplo. Este señor creo que no va a venir a nuestro club, al menos no es en esta primera temporada. Este ya se lo ficharon. Dios santo, creo que fue un error grave haberlo dejado ir. Bueno, voy a mirar a ver cuál de estos todavía puedo traer y en el transcurso del episodio vamos a ir fichando el resto. Ojo chicos, tenemos que empezar con los agentes libres. Yo creo que el primero, el que más me encanta es este y me voy a ir por él. Ay, César, ¿dónde está? César todavía, sí. Yo creo que me voy primero por César Huertas. Voy a contactarlo y regreso con ustedes. Ahí está, llega totalmente gratis, evidentemente, César Huertas. Me voy por el otro extremo izquierdo. No sé si César lo deje de extremo derecho. No, pero aquí me dicen que solo va por la izquierda. Veamos a ver por la derecha cómo nos va. Ahí vamos con el segundo fichaje. Muy bien, César Flores. Perdón, Marcelo Flores es la cosa. Tercer fichaje, evidentemente, Eric Sánchez tiene sí o sí que llegar a este episodio. Es el que más tiene, bueno, es el segundo con más potencial de los mexicanos en este FC25. Entonces, sí o sí tiene que estar. Defensa central que ya probamos también. Jesús Orozco Chiquete. No creció mucho en el episodio en el que lo probamos, pero porque no era titular. Pero seguramente con 22 años tiene que ser una completa locura. Va a ser titular indiscutible, tal vez incluso hasta capitán en este episodio. Nuevo fichaje, Roberto Alvarado, que también sin lugar a dudas tiene que estar en este episodio. En este no, FC25 parece no tener tanto potencial, pero ya saben que cuando les damos minutos, la cosa cambia. Raúl Rangel, bienvenido al club, nuestro portero titular. Aunque yo creo que más bien me voy con Carlos Acevedo, tiene 28 años. Sí, yo creo que más bien este va a ser el titular y el otro portero va a ser el suplente, porque tiene 24. Vamos con un medio centro ofensivo, Carlos Rodríguez. Bienvenido al club. ¿Va a ser nuestro 10? Sí, creo que por su posición seguramente va a ser el 10 que brille en la Premier League en los próximos 4 años. Bueno, en la Premier League no inicia. Ahí va a estar. El problema es que tiene 27 años. Eso me preocupa un poco. Va a llegar tal vez de 32, 31. En fin. Lateral izquierdo, Gerardo Arteaga, perdón. Yo es que Ortega, por Dios. ¿Por qué no leo? Bienvenido al club. Vamos a hacer cosas grandes con este, que es el peor equipo, según FC, del fútbol inglés. Al menos hasta la 4ª división. Nuestro lateral derecho, Jorge Sánchez. No sé si les dije, pero para este episodio hice toma financiera. Hice uso de esa opción. ¿Por qué? Porque si no nos alcanza para los salarios. El solo presupuesto del club no hubiera alcanzado. Rematamos, yo creo que el mercado de fichajes con nuestro delantero centro. Este señor me preocupa porque tiene 29 años y el proyecto va como de 7 temporadas. Significa que tenemos que ir pensando en otro más. Hicimos algunos fichajes más, pero pasé directamente al final de la temporada. Como podemos ver, vamos con 87 puntos a 3ª división. No voy a mirar otras competiciones porque no nos fue nada bien. Tenemos el goleador de esta League 2. También el mejor asistente, era de esperarse. Wow, nuestro portero no fue el mejor. Qué curioso. Como era de esperarse, nuestro 9, que debería ser el 9. Déjenme ver. Sí, señores, porque tiene ese número tan grande. Dios santo. Debe ser nuestro 9. Es el máximo goleador, Guillermo Martínez. Creo que no creció. Este señor sí creció un poco. Huertas también creció un poco. Ahí toca ponerle mucho cuidado al inicio de la temporada, porque van creciendo, pero pues aquí no lo vemos, ya lo sabemos, ¿no? Muy bien, ahí va poco a poco. Este ha sido el desarrollo orgánico de nuestros chicos. Un poco complicado el tema porque estoy viendo que muchos jugadores de estos ya tienen bastante edad y no sé, de los mexicanos digo, al final si vamos a alcanzar a jugar, no sé, 7 temporadas con ellos. Bueno, muy seguramente sí, pero pues ya en las últimas temporadas no creo que sean tan eficientes. Orozco es joven, pero este señor también es joven, pero algunos otros no lo son tanto. Entonces ahí me preocupa un poco. Bueno, aunque más adelante podemos ir, Rangel está lesionado, podemos ir comprando ya jugadores un poco mejores. No estamos obligados a traer los agentes libres. Vamos a la siguiente temporada y veamos si podemos pasar derecho por la 3ª división. Iniciemos con fichaje para el medio campo. Increíble que desde el Udinese se haya querido venir César Montes, pero bueno, estamos en 2ª división, perdón, en 3ª división, y tal vez él ve que este proyecto
muchachito tiene futuro, por eso decidió aceptar. Creo que el tema va en las negociaciones. Escogí negociaciones en las que no son tan estrictos, entonces pues eso ayuda un poco. Tenemos esa ventaja en este FC25. Continuamos. Pensando en el futuro, aunque en esta posición tenemos ya varios jugadores, pero repito, pensando en el futuro, creo que es una muy buena decisión. Tiene 22 añitos, yo sé que este Brian nos va a servir más adelante. Un chico que sé que más adelante va a ser fantástico. Mala negociación, sí, porque no alcancé a mirarlo y se está acabando el mercado de fichajes. Tal vez valía por ahí unos 3 millones. Fin de temporada y en esta liga pasamos derecho. Tenemos como goleador al señor Paul Mullin, pero eso no nos importa. Alexis Vega ocupó el tercer lugar del goleo en esta League One. En las asistencias tenemos también a Alexis Vega y en la portería nuestro portero fue el segundo mejor de la temporada. Este señor fue toda una locura esta temporada, y eso que es suplente, no es titular como tal, porque dejé a Martínez aquí como pueden ver. Este fue el titular. Porque Vega lo estoy cambiando a delantero centro, que es que tengo bastantes extremos, pero Vega quiero que sea el 9 de cara al futuro. Bueno, ya no tan futuro, pero creo que va a ser nuestro 9 definitivo, porque está complicadísimo conseguir jugadores que quieran jugar en esta liga. Ojo, que por ahí supongo que tal vez ya está en la miniatura, un jugador que muy seguramente va a llegar, pero todavía no sé. Chicos, este es el desarrollo. Este muchacho solo jugó 4 partidos, a prestarle más atención porque ahí toca darle minutos, de lo contrario no va a crecer. Vamos a finalizar esta segunda temporada, vamos muy bien, creo yo. Vamos pasando derecho. Es curioso, pero este llega a ser el mejor pagado de la plantilla. Al menos de los mexicanos, no, de toda la plantilla realmente. Tocó pagar 24,000 porque viene de un gran club, del Fulham, y 4.4 millones, un poco más, pero este chico tiene futuro. Sé que tiene buen potencial, es de los que más tiene potencial, al menos como mexicano, porque he intentado buscarte agentes libres, canteranos, pero no, es muy difícil como, canteranos buenos en México. Otro fichaje que, estaba pendiente porque no quiso ir a la cuarta división por obvias razones, pero ya en segunda división se animan a llegar a nuestro club. Bueno, oficialmente este es el jugador con mejor salario. Luis Chávez, es que tiene casi 80 de media, pero tiene 30 años, eso me preocupa. Va a ser titular y va a ser nuestro 8, tal vez el capitán, supongo. Para rematar la temporada voy a fichar este canterano, tiene 67 de media, 21 años, como mediocentro ofensivo porque cometí un pequeño error y se me fue un jugador del medio campo. Gratis, que es lo peor. Aquí está, nada más y nada menos que Carlos Rodríguez por un pequeño error de cálculo, chicos. Voy a tratar de ficharlo, vale 7.6 millones, hay que traerlo de vuelta, tiene 30 años, pero por un pequeño error de cálculo no me fijé, su contrato finalizó y se me fue gratis al West Ham. Eso fue para iniciar esta temporada. Para la próxima lo traemos porque no tengo el presupuesto. Wow, no me había fijado, estamos en playoff. Bueno, vamos a ver si somos capaces de superarlo. Vamos con el primero, a ver, 1-1, muy bien. Y ahora de locales, déjenme ver si ganamos. Sí, señor. Creo que avanzamos o nos queda un partido. Voy a ver. Creo que es esta. Sí, señores. Wow, pero están súper agotados nuestros muchachos. Pero si hacemos cambio. Uy, este señor se molestó. Eso no está bien porque estamos muy cortos de jugadores. Sí, señor, avanzamos a primera división. Perfecto. A ver si tenemos goleadores. Bueno, en el segundo lugar, Alexis con, en el quinto lugar, 18 tantos en 40 partidos. Entre los asistentes tenemos a Eric, muy bien, y también a Luis. Perfecto. Y nuestro portero es el quinto mejor de la temporada. Bueno, cayó bastante Alexis en esta temporada, pero bueno, no importa. Ahí van creciendo poco a poco. Alvarado ya con 80, este señor con 84, este 79 que le tocó jugar solo esta temporada. Tuvo mucho recambio, no tuvo quien le ayudara. Más bien, este chico quiere irse, lo voy a prestar, pero una vez inicie la temporada lo traigo de vuelta. Ya saben, ya se le pasa el mal genio. ¿Por qué? Pues la verdad es que sería bueno dejarlo ir. Si se quiere ir, que se vaya, no obligarlo, no retenerlo, pero el problema es que no hay más jugadores así como de ese calibre que nos funcionen para este episodio, así que tenemos que aguantarnos, tragarnos el sapo y traerlo de nuevo. Este es el fichaje recién hecho, es un canterano, por ahí tengo otros en lista. Estos son chicos del club, los originales. Rangel, que también se quiere ir porque no ha tenido casi minutos, porque bueno, esa era la tarea de él. El rol de él era, este chico sí lo presté, el rol de él era ser suplente. Vamos a la siguiente temporada. Fichajes que se debieron hacer desde la primera temporada, pero por obvias razones más bien, no se pudieron. Vamos con Israel Reyes, uno de los mejores centrales que hay mexicano en el juego. Vamos a ver, aunque tiene 78 de media, ya tiene 27 años, está un poco corto, pero bueno, va a ser titular, creo yo. Chicos, estuvimos a nada de descender. Qué desgracia de temporada. Bueno, pero era de esperarse. Vamos a intentarlo nuevamente. Bueno, por aquí es muy difícil tener a alguien. Por aquí, vaya, aquí sí tenemos a uno, a Roberto, miren, excelente. Y en la portería, pues tampoco.
miren esto, 11 goles, nuestro máximo goleador. Qué porquería de temporada esta, por Dios santo. Ay, chicos, miren esto, desarrollo definitivamente muy lento. Este chico sí creció. No, estamos mal para Champions. Bueno, sí, para llegar a Champions lo veo complicado porque estos señores ya están llegando a una edad considerada y no han crecido lo suficiente para afrontar un reto como el que tenemos ahora mismo en Premier League. Tengo por ahí un fichaje pendiente por hacer, pero no tengo mucho dinero, así que vamos con todo. Carlos Rodríguez lo volvió a refichar por el error que cometimos. Ahí está, chicos, y buscar jugadores. Ay, Dios, porque por ejemplo el Chucky Lozano tiene 78 de media, no nos sirve de nada fichar al Chucky. Vamos a ver la siguiente temporada, a ver cómo nos va. Esta temporada, si queremos hacer algunos fichajes, tenemos que empezar a salir de jugadores que ya están por encima de los 30. Bueno, este tiene 33 y está cayendo en media. Muchas gracias por todo. Fueron ¿cuántas? 5 temporadas contigo. Bueno, lo hemos vendido por 7.5 millones. Uy, Romo. Muy poco dinero, pero bueno, vamos por más. Wow, mala negociación, pero no pude sacar más tampoco. Fichajazo, chicos. Edson Álvarez, Edson Álvarez, el ex West Ham United, llega a nuestro club para darnos una manita, se solidariza con la comunidad mexicana y dice, bueno, vamos a ayudar, vamos a intentar conseguir esa Champions de una u otra manera. Tenemos participación en Champions, muy bien. Wow, esto sí es una sorpresa. Tenemos el goleador de la Premier League y nuestro mejor asistente fue Carlos Rodríguez, increíble. Por otro lado, nuestro portero no ocupó o no estuvo entre los 5 mejores. En competiciones domésticas, no, pero la liga es doméstica, pero las copas no he tenido en cuenta nada porque la verdad nos ha ido muy regular. Veamos si de pronto la próxima, aunque ese no es el objetivo de la Champions, pero veamos si la próxima de pronto hacemos algo. Veamos el desarrollo de los chicos. Nuestro super, hiper, mega goleador, increíble. Aquí tenemos también este señor que va creciendo. Este sí se mantuvo un poquito, jugó varios partidos. Eric Sánchez, bueno, ha tenido un crecimiento medianamente bueno. Pineda, ahí como lo pueden ver. La verdad es que no han crecido tantos, vienen un poco flojos en el desarrollo los mexicanos, con respeto lo digo. Pero mire, Brian, chico, pero no está claro, que es que tampoco tiene muchos minutos, ¿no? Este Chiquete, ojo, porque Chiquete por temas de simulación se me fue y voy a tener que reficharlo. Tapia no hizo nada. Edson, muy difícil convertirlo a MC, entonces pues no ha tenido tanta oportunidad. Pudo ser el titular. Este señor creo que también se me va a ir. Eric Dueñas, por fortuna pues no es tan gigante. Miren, este lo tenemos en préstamo, creció un poquito. ¿Quién más? Sí, listo. Vamos a la siguiente temporada y veamos qué pasa en Champions. Supongo que esto no es una sorpresa porque tal vez este señor esté en la miniatura, pero había que traerlo sin lugar a dudas. Nuestro invitadísimo especial, el mejor, no sé si el mejor, yo creo que sí es el mejor mexicano del momento en Europa y en el mundo. Esperemos que nos vaya bien con él. Va a ser nuestro 9 titular. Nuestro 9 actual no ha crecido demasiado, está, sobre los 32, creo, 33. Entonces este señor llega como anillo al dedo. Creo que es perfecto. Nuestro Santiago Jiménez, del cual me encantaría contar la historia más adelante en un episodio, dedicarle un episodio especial a este Santiago Jiménez. Me lo dejaré en comentarios si les interesa. Buena negociación, bueno, no fue tanta, pero fichaje grande, 39 millones creo que dimos por él y tiene 84 de media. Está un poquitico colgado, pero yo creo que funciona. Un canterano que nos va a ayudar en la portería solo cuando sea necesario, pero evidentemente mala negociación. Tocó pagar la cláusula, no lo pude fichar. Hemos llegado a los octavos de final de visita en el Allianz Arena, 3-3, qué maravilla. Veamos qué sucede en el partido de vuelta. A ver, en casa 5-5. No sé quién avanzó, pues resulta que avanzamos por penaltis. Miren, ahí se puede ver. Excelente. Vamos contra el Napoli, estamos en casa, estos son cuartos de final, qué maravilla. 3-2, continuemos. Partido de vuelta, esta vez en Italia. Muy bien, pasamos a semis. Chicos, nos hemos encontrado al Borussia Dortmund en semifinales. Increíble, 3-1. ¡Qué bien! Chicos, ojo, porque estamos a 90 minutos de ser finalistas. ¡Qué peda! Oiga, y la figura del partido fue del Borussia Dortmund. Chicos, miren, ¡qué locura! Bueno, vamos a acabar de simular esto. ¡Wow! Contra el Paris Saint-Germain. ¡Qué locura! Nos vemos allá. Primero, veamos cómo nos fue. Esta temporada nos fue terrible, chicos. Miren, 10ª posición, muy mal. Nos fue muy mal realmente. ¡Wow! Aquí en la FA Cup nos fue un poco mejor. Creo que, bueno, fue la única que miramos, pero no nos fue mal semifinales. Y cuartos de final de la Carabao. Miren, no estuvo tan mal. Las copas domésticas. Tenemos el segundo máximo goleador en Champions, el señor
señor Alexis. Y en las asistencias, wow, tenemos el mejor asistidor, perfecto. Y por Premier League, miren a Endrick donde resultó. Ay Dios, esto en el FC sí no me ha gustado mucho. Se desbarata demasiado el juego en una temporada, pierde demasiado realismo. ¿Qué hace Endrick en el Newcastle, por Dios? Santiago Jiménez, quinto mejor goleador de la liga. Y tenemos también el máximo asistente, el señor Roberto Alvarado, perfecto. Nuestro portero, no me di cuenta nuestro portero cómo le fue en Champions, pero aquí le fue mal. Santiago Jiménez, como era de esperarse, solo creció una unidad. Dios santo, muy poco. Ahí está, miren, Sánchez. Vega también, excelente. Huertas, no creció tanto al final. ¿Cuántas temporadas van? ¿5 o 6? Bueno, ya van varias realmente, pero algunos jugadores, bueno, es que el crecimiento realmente en este FC 25 está bastante lento, va bastante suave, despacito, entonces, bueno, no crecen tanto estos jugadores, perdón. Chicos, no sé qué les parezca, pero quiero hacer una especie de prueba con un modo carrera de jugadores sub-16 para ver cómo se desarrollan, buscar los mejores, los con más potencial y ver cómo se desarrollan durante, no sé, unas 10 temporadas puede ser, podría ser, mirar a ver qué hacemos en 10 temporadas con jugadores de 16 años, terminarían de 26, terminarían en su prime y creo yo que sería un buen grow test, como se le suele decir a eso, para ver cómo se desarrollan, cómo es el crecimiento, en fin, creo que va a ser el próximo episodio, me lo dejan en comentarios. Vamos al partido. Muy bien, partidazo, muy buen partido de hecho, no me lo esperaban, bueno sí, claro que sí, en algún momento iba a llegar. El tema es que hemos logrado avanzar muy bien a pesar de que estos señores no se desarrollaron al máximo, grandes jugadores y no crecieron lo suficiente, pensé que iba a ser un poco más, iban a crecer más, pero bueno, ya lo hablé. Wow, tiene al menos tifo, eso es importante. ¿Estamos en casa? No. ¿En qué estadio estamos jugando? En el arena, bueno, del Schalke. Es precioso el estadio. Chicos, partidazo, espero que todo salga bien. Va a ser difícil, estos jugadores pues a diferencia de jugar con el Real Madrid, esto es un poco distinto. Jugador con más media, como saben, es nuestro delantero, nuestro 9, aunque el portero tiene tifo y eso ya es mucho. Muy bien, estas caras un poco mal recreadas, dicen que es supremamente bien, pero no, me parece que se ven muy mal, al menos en PC, el trabajo que hace la inteligencia artificial a la hora de crear caras. Chicos, vamos al partido. Chicos, este partido fue realmente asqueroso, por ahí una que otra ocasión como esta, pero esto fue terrible, pero ojito en el minuto 120. Miren esta jugada como nace. Se acercan, vuelven y un pequeño error de defensa del equipo contrario le permite anotar a este señor sobre el minuto 120 más 2, o sea 122 con 40 segundos. Llegó el tanto, impresionante, un partido que fue realmente aburrido, un partido sin ocasiones para ellos y para nosotros tampoco, no sé por qué fue tan supremamente aburrido, no tuvimos buen fútbol. Pero sí hay que reconocer un poco que el portero nuestro nos salvó en un par de ocasiones. Ahora bien, ¿qué sucedió aquí? No tengo idea. Un pequeño error, quiso rechazar, quiso entregársela al portero. No sé qué fue lo que quiso hacer el defensa del PSG. Lo que sí sé es que este muchacho persistió más bien y logró darla adentro. Iba ya de recambio, ya lo íbamos a sacar, ya estaba en lista de salida. Queríamos darle oportunidad a otro de nuestros chicos en esa posición, pero pues nos regaló el golecito y por ende nos regaló la Champions. Ya estaba a punto de sonar el silbato, aquí sale el señor. Me gustó mucho esta animación, por eso la he dejado. Miren cómo lo celebran, cómo lo felicitan, porque fue el autor del gol, evidentemente un gol de esos fatídicos, de esos que no esperas realmente, pero que por fortuna llega. Chicos, increíble sacar esta Champions sobre el minuto 122, prácticamente 123. Muy bien, hemos llegado al final. Me parece un poco, no sé, un poco difícil el tema del crecimiento con estos mexicanos. Bueno, ustedes querían este episodio, a mí también me gusta este episodio. Son grandísimos jugadores, pero en este FC 25, bueno, pareciera que no se desarrollaron tan bien. Además, tener en cuenta que es que ya hay algunos que, bueno, están avanzadillos de edad. Porque pues los fichas con un proyecto de 6 años más o menos, 5 o 6 años y al final pues bueno, sobre la quinta o sexta temporada ya hay algunos con 33 años, etcétera. Bien chicos, déjenme en comentarios por favor un equipo o algo que quieran ver en el siguiente episodio. Me encantaría hacerlo el del episodio de los chicos de 16 años. Yo creo que podría ser el siguiente, suena fantástico. De mi parte no es más, espero les haya gustado el video, espero lo comenten, dejen un poderoso like y antes de que se vayan les voy a dejar 2 episodios que sé que les va a gustar, uno con el Real Madrid y el otro con el Barcelona. Ojo, está en camino la reconstrucción del Manchester United. Creo que el Manchester es un equipo que necesita ayuda en este instante y vamos a brindársela. Poderoso like, adiós.